El día de hoy vamos a ver más ejercicios de persecuciones y encuentros con MRU y MRUV. Tengo un video anterior que lo explico como un poquito más detallado. Aquí voy a ir un poquito más rápido. El primero dice, un patinador en hielo, A, está parado en una pista, cuando de repente uno de sus compañeros, B, pasa a su lado con velocidad constante, palabra a destacar, de 15 metros sobre segundo. Tras un tiempo de reacción de 3 segundos, A decide perseguir a B. Si A avanza con una aceleración de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuánto tarda en alcanzarlo y cuánta distancia recorre en total? Palabras como velocidad constante, aceleración, pues ya les están describiendo el movimiento en el problema. Son muy importantes que se den cuenta de eso. Vamos a hacer un dibujito. A está acá, de la nada pasa B a su par y se van a encontrar en un punto P, ¿no? A tiene un tiempo de reacción de 3 segundos. Ya les había dicho en el video anterior que les dije que es muy importante que en problemas de física analicen el movimiento de los dos objetos. Los objetos jamás se quedan quietos, a menos que estén en reposo, obviamente. Pero a lo que voy es que mientras A estuvo aquí reaccionando en los 3 segundos, B se movió, ¿ok? B se movió, porque B jamás paró en esos 3 segundos de reacción que tuvo A. La velocidad constante de B jamás varió, entonces jamás se detuvo. B siguió avanzando mientras A reaccionaba, ¿ok? Eso es como la clave para resolver este problema. Vamos a analizar los movimientos individualmente ahora. El desplazamiento de A, o la distancia que va a recorrer A, va a estar dada por un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque nos mencionan aceleración en su movimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar las fórmulas de cinemática. ¿Cuál vamos a usar ahora de estas? Pues la que ya tiene despejada la distancia. Fácil. XA va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta de algo aquí. Y es que como A está parado, A no tiene una velocidad al inicio del tramo, ¿o sí? A está quieto. Su velocidad inicial entonces va a ser 0 y este término completo se anula. La distancia que recorre A va a estar dada entonces solo por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es algo que ya nos dan en este problema, entonces la distancia de A va a ser igual a un medio de 4.5 por el tiempo al cuadrado. Ya tenemos esta ecuación de acá, entonces la vamos a dejar así. Vamos a empezar a analizar el movimiento de B. B tiene una velocidad constante. MRU. Las fórmulas de MRU, pues ya sea que se las aprendan por el triangulito, por cualquier cosa, nos va a dar que la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo, ¿ok? La velocidad constante ya no la da el problema, 15. Entonces vamos a tener que x de b va a ser igual a 15t, ¿ok? Vamos a guardar esta otra ecuación que describe el movimiento de b. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La distancia que recorre b, pues va a ser xb, ¿no? Dejando a un lado la ecuación que acabamos de obtener, ¿cuál va a ser la distancia que recorre A? A va a recorrer, pues esto, ¿no? La distancia desde su punto de inicio hasta el punto de encuentro. Si nos damos cuenta, la distancia que va a recorrer A en parte también es xb, pero hay un tramo acá chiquito que no está incluido en la distancia de B, pero sí en la de A, ¿ok? Pasa lo que les decía al inicio, que A esté quieto y esos 3 segundos de reacción no significa que B se vaya a quedar quieto. En esos 3 segundos, B se movió. B se movió a lo que vamos a llamar el punto inicial de B. Pero el punto inicial de B no es el mismo que el punto inicial de A. A inicia acá, B inicia acá. ¿Ok? Porque en ese momento A decide comenzar a perseguirlo. En ese momento los movimientos de ambos se relacionan, pero en esos 3 segundos en los que B está avanzando y A se queda quieto, son movimientos independientes. Entonces los vamos a analizar así. ¿Qué pasó en esos 3 segundos? A se quedó quieto, A se quedó en el punto inicial de A, no pasó nada, pero B sí se movió. ¿Cuánto se movió B? Es una buena pregunta. La distancia de B está dada por velocidad por tiempo, ¿cierto? La velocidad de B ¿son qué? 15, constantes. En cualquier parte del tramo la velocidad de B es 15. El tiempo. ¿Cuál es el tiempo?
qué tramo queremos ver esos 3 segundos en los que se movió sin A, ¿ok? Entonces, 3. 3 por 15 son 45 metros. Lo que significa que este tramito de acá, que sucedió mientras A estaba quieto, pero B no, son de 45 metros, ¿cierto? Y aquí pasa lo que ya les había dicho. Sí es cierto que A va a recorrer el tramo de B, porque al final de cuentas lo necesita para llegar al punto de encuentro. Pero A no solo va a recorrer eso, A va a recorrer el tramo que recorre B más los 45 metros, porque eso le falta a A para llegar al punto en el que inició B. Esto yo sé que los puede confundir un poco ahorita, pero conforme vayan practicando se les van a venir las ideas a la cabeza muchísimo más rápido y van a agarrar la onda para que me entiendan. Entonces, la distancia de A va a ser igual a la distancia que recorre B más 45 metros. ¿Ok? Ahora, ya tenemos acá una forma de relacionar las variables, ¿cierto? Entonces, la distancia de A va a estar dada por esta ecuación de acá. 1/2 de 4.5 por tiempo al cuadrado. ¿Ok? Pero la distancia de A también va a ser igual a xb, la distancia de B, que es 15t, más 45. Y ahora, la variable del tiempo, que pues como les explicaba en el ejercicio anterior, va a ser la misma. Tiempo de A va a ser igual a tiempo de B. Van a estar en la misma posición después del mismo tiempo, ¿ok? Lo que queremos acá son las variables de tiempo, porque nos preguntan cuánto tardan en alcanzarlo. ¿Está bien? Ok, ¿qué hacemos ahora? Pues ya simplemente despejar la única variable que nos queda en esto, que es el tiempo. ¿Ok? Vamos a despejar. 1/2 por 4.5 es 2.25 tiempo cuadrado. Esto va a ser 15t más 45. Lo que vamos a hacer ahora es convertir esto para que sea apto, para que sea una ecuación cuadrática, ¿no? 2.25 tiempo cuadrado menos 15t más 45 es igual a 0. En encuentros y persecuciones las cuadráticas son súper comunes, así que ojo a eso. Vamos a resolverlo, ya les digo, fórmula cuadrática, factorización, lo que ustedes quieran. Lo resolvemos y nos va a quedar que la opción de tiempo 1 es menos 2.2 segundos y la opción de tiempo 2, 8.9 segundos. Por lo que les expliqué en el video anterior, esta es la correcta. Esta es nuestra respuesta. El tiempo que tarda en alcanzarlo va a ser igual a 8.9 segundos. Esta es la respuesta. Fin. El siguiente enunciado nos pregunta qué distancia recorre en total. Esta distancia hace referencia a la distancia de A, ¿no? Ya habíamos establecido que la distancia de A va a ser la distancia de B más 45. La distancia de A entonces va a ser igual a la distancia de B, que pues es velocidad por tiempo. La velocidad constante es de 15 en cualquier tramo. Digo, en cualquier parte del tramo. Tu tiempo va a ser el que acabamos de obtener, 8.9 más 45. Esto nos va a dar una distancia final de 178.5 metros. ¿Ok? Algo que recalcar aquí. Si estamos siendo súper estrictos con las cifras significativas, vamos a estar utilizando 2 cifras significativas. Aquí debería decir 3.0 segundos. Entonces vamos a usar 2 cifras significativas, lo que vuelve a este resultado 1.8 por 10 a la 2 metros. Y esas serían nuestras 2 respuestas para este ejercicio. Vamos con el siguiente. El ejercicio 2 dice, calcule la profundidad de un pozo si al dejar caer una piedra usted escucha que toca fondo a los 4 segundos. La velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo y se ignora cualquier fricción. Esto creo que la parte más difícil de este es como la relación de los conceptos. O sea, se pueden quedar como que, bueno, ¿qué tiene que ver la velocidad del sonido con esto? Pero eso exactamente es lo que tiene que encenderles el cerebro un poquito y tienen que decir así como que, bueno, entonces tiene relación con el sonido, ¿no? Aquí vamos a relacionar también un poco caída libre. Caída libre es prácticamente movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que la aceleración siempre va a ser la gravedad. Es la única como cosa para destacar. Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad del sonido, como no aumenta ni disminuye, la vamos a tomar como una variable constante. Esto es algo importante,
No lo menciona en el enunciado, pero sabemos que la velocidad de sonido es algo constante. Esto es algo que yo les recomendaría hacer. Miren si el objeto se está moviendo a velocidad constante o si está acelerando en algún punto. Es algo que no siempre está dicho, pero puede estar implícito, como en este caso. Nos piden encontrar la profundidad del pozo. Lo que vamos a necesitar entonces va a ser esta partecita de acá. Casualmente, pues va a ser lo que recorra la piedra al caer. Entonces, sabemos que la distancia que recorra la piedra va a ser igual a la profundidad del pozo, ¿no? La cosa está en que aquí hay algo destacable. La piedra no tarda en caer 4 segundos. Nosotros escuchamos el sonido después de 4 segundos. Y es porque aquí pasaron dos cosas. La piedra se dejó caer y el sonido subió. ¿Ok? Pasaron dos cosas en 4 segundos. Si ustedes toman los 4 segundos como la caída de la piedra, automáticamente está malo. En el enunciado jamás les dicen que la piedra tarda en caer 4 segundos. Lo que les dicen es que ustedes escuchan el ruido, el sonido, mejor dicho, de la piedra caer después de 4 segundos. Esto es algo muy importante. La piedra va a recorrer la misma distancia cuando cae que la distancia que va a recorrer el sonido al subir. También va a ser la profundidad. Aquí automáticamente relacionamos variables. La distancia que tarda la piedra va a ser igual a la distancia que recorre el sonido al subir. ¿Ok? Vamos a hacer algo. Sonido, vamos a dejar aquí que está como un movimiento rectilíneo uniforme. La piedra, por otra parte, no está bajo un movimiento rectilíneo uniforme, porque era lo que les explicaba. Caída libre. Caída libre, tenemos la gravedad como una aceleración, ¿no? No es uniforme, no es constante la velocidad que va a tener la piedra al caer porque va a estar acelerando constantemente por la gravedad. Entonces, esto va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque tenemos aceleración. ¿Cuál va a ser la aceleración? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Lo dice el problema? No, está implícito. ¿Ok? Vamos a analizar uno por uno. Por así decirlo, vamos a analizar, entre comillas, el movimiento del sonido. El sonido está en MRU. La distancia va a estar dada por velocidad por tiempo. La velocidad ya nos la dan. La distancia del sonido va a ser 340 por el tiempo. Como la piedra se deja caer, significa que su velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Vamos a usar esta ecuación de acá. Este término se anula porque la velocidad inicial es 0. Nos quedaría que la distancia que va a recorrer la piedra va a ser 1/2 de la aceleración por el tiempo que tarda en caer la piedra, que no son los 4 segundos, al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver que aquí pues tenemos la aceleración menos 9.8 porque recordemos que la aceleración de la gravedad es un vector, ¿no? La aceleración es una cantidad vectorial, entonces el signo sí importa. La dirección con la que acelera la piedra, por así decirlo, como es atraída, va a ser para abajo. Entonces el signo de la gravedad sí es importante y va a ser negativo, ¿ok? La aceleración la tenemos acá, menos 9.8. Las variables que nos quedan un poco inconclusas son los tiempos, ¿cierto? En los anteriores problemas teníamos como esto de que los tiempos eran iguales porque Aquí no va a ser así, porque simplemente no tendría sentido, ¿ok? La razón por la que teníamos los tiempos iguales en los problemas anteriores no es aplicable aquí, si lo piensan. Entonces, vamos a tener que los 4 segundos son como el tiempo total del trayecto, en lo que la piedra cayó y el sonido subió. Los 4 segundos va a ser entonces el tiempo que le tomó a la piedra caer más el tiempo del sonido, en el que el sonido subió, ¿no? Entonces, el tiempo del sonido va a ser igual a 4 segundos, despejando esto de acá, menos el tiempo que le tomó a la piedra caer, ¿no? Tiene bastante sentido. Si quieren, tómense un tiempo para pensarlo. Nos quedaría que el tiempo del sonido ya pues está descrito en el tiempo de la piedra, que eso es lo que queremos hacer en física, ¿no? Describir
ciertas variables en términos de otras variables para así poder igualarlas, sustituirlas o simplemente tener una misma variable en una ecuación, ¿no? Por esto de acá, sabemos que la distancia que van a recorrer ambas va a ser la misma. La distancia de S está dada por esto. 340 por tiempo de sonido va a ser igual a la distancia que pues cayó la piedra, que va a estar dada por esto de acá. 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, el tiempo de la piedra. ¿Ok? Aquí tenemos dos variables. ¿Cuál despejamos? Aunque despejáramos cualquiera, no lo podríamos resolver. Es por eso que necesitamos sustituir con cosas como esta. Nos va a quedar que 340 por el tiempo S es sustituible por 4 segundos menos tiempo de T. ¿Ok? Entonces vamos a tener 4 segundos menos el tiempo de P. Va a ser igual a 1/2 de el tiempo al cuadrado de que le tomó la piedra cardan. Y aquí nos podemos dar cuenta que, wow, tenemos solo una variable. Ya no nos tenemos que hacer tantos problemas despejando o simplemente no lo podríamos hacer si no lo hiciéramos, ¿no? Lo hice un poquito más grande. Este es el desplazamiento del sonido, ¿ok? Y este es el desplazamiento de la piedra. El desplazamiento del sonido y el desplazamiento de la piedra, creo que he dicho distancias en alguna parte de la explicación de este problema, pero es por el uso común del término, ¿no? Pero son diferentes. El desplazamiento del sonido y el desplazamiento de la piedra, los dos son vectores. Lo que significa que, como lo que les explicaba en la aceleración, o sea, los signos son súper, ultra, mega importantes en física. Tengan muchísimo cuidado con eso. Entonces, ¿qué tiene que sean vectores? Bueno, que el desplazamiento del sonido va para arriba, efectivamente, es positivo. Pero el desplazamiento de la piedra, como se dejó caer de arriba para abajo, es, pues, negativo, ¿no? Va para abajo. Lo que significa que adelante de el desplazamiento de la piedra, en esta ecuación, tiene que ir un signo negativo, ¿ok? Para tener el resultado correcto. Entonces, eso nos quedaría como 344 menos el tiempo, que es tiempo de P en los dos lados de la ecuación. Entonces, vamos a quitar el subíndice, ¿no? Pero saben que es tiempo de P. Va a ser igual a menos 1/2 de menos 9.8, que es la aceleración, por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que 340 por 4 son 1360 menos 340 tiempo, por el tiempo, ¿ok? Después vamos a tener que pues este término de acá adentro nos va a dar menos 4.9 por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Lo que va a pasar ahora es que estos dos signos negativos se van a multiplicar, lo que significa que nos va a quedar algo positivo, ¿cierto? 1360 menos 340t va a ser igual a más, ya no es necesario poner el signo, 4.9 tiempo al cuadrado, ¿ok? Ahora, esto de acá vamos a hacer lo que llevamos haciendo con la mayoría de esta clase de problemas de encuentros o persecuciones, y es que vamos a terminar con una ecuación cuadrática, ¿ok? Entonces tenemos que igualar esta cosa de acá a 0 para tener la cuadrática y poderla resolver, ¿no? Solo despejamos, pasamos todo lo que está en un lado al otro para que nos quede igual a 0. Vaya, resolvemos la ecuación cuadrática como ustedes quieran y nos va a quedar que la posibilidad de tiempo 1 son 3.8 segundos y la posibilidad de tiempo 2 van a ser menos 73 segundos. Entonces, por obvias razones y por lo que les expliqué en el video anterior, la respuesta correcta son 3.8 segundos. Entonces, nuestro tiempo es de 3.8 segundos. El tiempo que se tardó la piedra en caer, porque recordemos que este es tiempo de P, son de 3.8 segundos. Bueno, el tiempo del sonido entonces va a ser igual a 4 menos el tiempo de P, que es el que acabamos de encontrar, menos 3.8. Eso nos va a dar 0.2 segundos. Y pues la distancia que recorre el sonido, que va a ser la profundidad, ya sea que lo agarren de acá o de acá, les tendría que dar un resultado parecido, ¿no? Puede haber como un margen de error chiquito ahí, pero similar, ¿no? No les voy a dar 3 metros o algo así. Entonces, la distancia que va a recorrer el sonido está por movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a usar las fórmulas que tenemos.
La distancia va a estar dada por la velocidad por el tiempo, la velocidad del sonido es 340 y el tiempo que tarda en subir el sonido va a ser de 0.2 segundos. A partir de eso nos va a dar que la distancia que recorre el sonido y por lo tanto la profundidad cerquita, ¿no? Por ese margen de error. No quiero que el video sea tan largo, entonces vayan a ver la parte 2.